Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Patti. Qué gusto recibirles en esta tarde. Saludos a todas y todos que nos sintonizan. Mi nombre es Yanira Arias, soy la gerente de campañas de Alianza Américas, una red de organizaciones lideradas por personas migrantes. Centro Presente es una de las 55 organizaciones miembros de Alianza Américas. Iván es el director ejecutivo de la organización Abogados por los Derechos Civiles, Lawyers for Civil Rights, que es una organización aliada desde hace mucho tiempo de Alianza Américas. Les damos la bienvenida y esta tarde vamos a estar hablando con ella y con él acerca de un tema muy importante, que es la demanda de Centro Presente en contra de Trump. Hay mucha necesidad de información en nuestra comunidad, específicamente para personas directamente amparadas con el TPS. Yo soy una persona amparada por el TPS, soy salvadoreña y tengo la protección desde el año 2001. Y vamos a conocer no solo acerca de las familias que se decidieron a dar la batalla a la administración Trump, vamos a conocer los argumentos, las razones por las cuales esta demanda existe, la importancia de este tipo de recursos, pero sobre todo conocer desde la perspectiva de organizaciones de base y organizaciones de asistencia legal o de representación legal del migrante como Lawyers for Civil Rights. Voy a iniciar con Patti dándote la bienvenida para que nos digas, Patti, ¿quién es Centro Presente? Gracias, Yanira. Pues muchas gracias a ti, Alianza Américas, por abrir este espacio de diálogo a nivel pues alternativo por medio de las redes sociales, y también a mi queridísimo colega y amigo Iván Espinosa, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles. Pues Centro Presente es una organización, como bien ya tú lo decías, miembro activa de Alianza Américas, de hecho una de las organizaciones fundadoras de Alianza Américas. Y pues somos una organización que existe desde el año 81. Fuimos fundados precisamente un año después del asesinato de Monseñor Romero. Por lo tanto, la llegada de los refugiados salvadoreños que huyeron en aquel momento del conflicto armado en El Salvador es parte de la historia del surgimiento de Centro Presente como organización. Surgimos para precisamente dar respuesta a los miles de refugiados salvadoreños que llegaron a la zona de Cambridge, Massachusetts en los años 80, y pues desde aquella época Centro Presente ha hecho mucho trabajo en contra de la intervención económica, militar de Estados Unidos hacia la región centroamericana, y pues hasta el día de hoy seguimos trabajando mayormente con población centroamericana. Gracias, Patti. Iván, bienvenido. ¿Quién es Abogados por los Derechos Civiles? Muchas gracias, Yanira, por la invitación, y muchas gracias a Centro Presente y Alianza Américas por todo el liderazgo que dan en el espacio de migración, en particular con los tepecianos. Como mencionas, mi nombre es Iván Espinosa Madrigal, soy abogado y director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, Lawyers for Civil Rights en inglés, y mi organización presta servicios legales gratuitos para miembros de la comunidad inmigrante y comunidades de color, minorías en los Estados Unidos. El trabajo de nosotros se centra en Boston, en el estado de Massachusetts, en el área de Nueva Inglaterra, y nosotros trabajamos de forma muy cercana con organizaciones de base, particularmente Centro Presente, para asegurar que sus miembros, las familias, los estudiantes, los jóvenes que están afiliados a estas organizaciones tengan representación legal en los tribunales en los Estados Unidos. Nosotros entablamos la demanda Centro Presente contra Trump en gran colaboración con Patricia y con la membresía en Centro Presente, y mi organización sigue trabajando este caso que está en los tribunales aquí en Boston, en la Corte Federal, y estamos desafiando al gobierno federal, a la administración de Trump, por la cancelación indebida del programa de protección temporal, el programa de TPS. La base de la demanda es que el gobierno federal tomó esta decisión para discriminar y perjudicar a las poblaciones de Centroamérica, de Haití y de otros países que el gobierno federal no quiere aquí,
porque prefiere migración de países blancos como Noruega. Eso es algo que se ha establecido muy bien aquí en los Estados Unidos por la política de la administración Trump y por lo tanto nosotros estamos litigando este caso para asegurar que los intereses de los tepecianos y de nuestras comunidades y de nuestras familias se pueda ventilar en el Tribunal Federal. Gracias, Iván. Probablemente hay personas que no saben qué es el TPS. ¿Puedes decir brevemente qué es? ¿Cuáles son los beneficios de tener el TPS? El TPS, que es Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés TPS, es un programa humanitario que ha existido bajo la ley de los Estados Unidos por muchos, muchos años. La organización Centro Presente, por ejemplo, mi colega Patricia puede hablar del rol que Centro Presente tuvo en crear esta forma de apoyo legal migratorio para personas que están en los Estados Unidos presentes durante guerra, conflicto armado o durante diferentes situaciones climáticas que pueden ocurrir en nuestros países. Por ejemplo, Honduras tiene el TPS desde el huracán Mitch, que sabemos destrozó mucha de la infraestructura, desplazando a muchas familias, y el país necesitaba, y todavía sigue con una necesidad muy grande de reconstruir, y por lo tanto los Estados Unidos proporciona una protección legal para que estas personas no tengan que regresarse a su país mientras que el país está en condiciones donde no puede recibir de una manera adecuada y apropiada a sus ciudadanos. Lo mismo aplica en El Salvador, lo mismo aplica en Haití, en Nicaragua y en otros países. Cada país tiene TPS porque surge de hechos diferentes. En Haití, por ejemplo, fue un terremoto y la epidemia de cólera. Entonces, cada país tiene sus propias necesidades, los propios hechos que llegan a provocar este tipo de protección migratoria. Pero lo que tienen en común es que todos estos países necesitan un apoyo humanitario. Y este apoyo humanitario ha existido aquí por décadas. Está muy bien fundamentado bajo la ley de los Estados Unidos y la ley migratoria, pero Trump lo canceló, igual como Trump ha cancelado muchos otros programas de migración. Y esto a nosotros nos parece no solo injusto, pero también una violación de los derechos constitucionales que los inmigrantes tienen bajo la ley estadounidense, porque el gobierno puede tener discreción de poner un país en la lista de TPS o de quitar un país de la lista de TPS, pero lo tiene que ser basado en un análisis formal que hace una evaluación de las condiciones en los países para ver si la gente puede regresar de una manera segura. Pero eso no ocurrió aquí. El presidente lo canceló porque no quiere centroamericanos en el país, porque no quiere haitianos en el país. Y eso es indebido, eso es una violación de los derechos constitucionales, eso es discriminación. Esa es la palabra que se aplica. Y por lo tanto nosotros demandamos. Gracias, Iván. Pati, acaba de hacer mención, Iván, algo muy importante, que es parte de la identidad de Centro Presente, la que ustedes como organización han estado en la comunidad, también en los espacios de incidencia, de organización comunitaria, desde el primer TPS. ¿No? Eso que es evidente que para Centro Presente es muy importante empoderar, promover liderazgo y apoyar a las comunidades inmigrantes en Boston. Pero ahora, por medio de la demanda Centro Presente contra Trump, estamos llegando, la demanda que ustedes están liderando está también velando por los derechos, como mencionó Iván, de personas no solamente residentes en Boston, gracias a la demanda. ¿Cómo la demanda de Centro Presente en contra de Trump encaja dentro del enfoque de trabajo de Centro?
Muchísimo. En primer lugar, yo creo que rescataría tres elementos. El primero tiene que ver con la parte de historia de lucha de Centro Presente, ¿no? Que ha tenido un impacto a nivel nacional y es el hecho de que Centro Presente pues fue una de las primeras organizaciones que abogó para que se diera el primer estatus de protección temporal TPS, es decir, no únicamente hemos sido como organización un ente con el que ha caminado con la comunidad para que la gente por más de 20 años puedan venir a nuestras puertas, a nuestra organización para renovar su permiso de trabajo, sino que hicimos incidencia para que se pudiera otorgar el primer estatus de protección temporal TPS para las personas de El Salvador y para las personas de Nicaragua y para las personas también de Honduras. El segundo elemento que yo rescataría en relación a tu pregunta es, ¿por qué es importante que organizaciones comunitarias hagamos trabajo de la mano, causa común con organizaciones defensoras de derechos civiles, como es el caso particular de abogados por los derechos civiles? En primer lugar, el litigio de impacto es una herramienta fundamental en este momento que pues se está estableciendo una lucha en contra de un gobierno, como bien lo decía Iván, que basa sus decisiones en el racismo, en la xenofobia, en la discriminación y no necesariamente en la necesidad que tienen en este momento los países que están amparados bajo el estatus de protección temporal TPS. Sabemos que las condiciones que existen actualmente en países emisores de migración, especialmente países que están amparados por el estatus de protección temporal TPS, no son condiciones aptas para recibir a miles de personas que actualmente están siendo deportadas o que potencialmente podrían ser deportadas. Por otro lado, es importante entender que hacer causa común, ese sería el tercer elemento que yo mencionaría, nos hace muchísimo más fuertes. Nosotros como organizaciones comunitarias tenemos la fortaleza de tener miles de personas que están amparadas bajo el estatus de protección temporal TPS, pero si no tenemos un brazo ejecutor en las cortes, nosotros no podríamos pues no podríamos interponer ante una corte una demanda. Por lo tanto, el trabajo en colaboración con organizaciones como la que el abogado Espinosa dirige es fundamental en estos momentos. Sabemos que hay 7 demandas a nivel de país y fue muy importante para nosotros. Yo creo que es una acción histórica que fue Centro Presente en colaboración con Abogados por los Derechos Civiles, quien lidera esta demanda, que es la primer demanda en contra de la terminación, de la cancelación del estatus de protección temporal TPS aquí en los tribunales en Boston y que son precisamente personas de nuestra comunidad que son las que han puesto su nombre y tuvieron el coraje de ser parte de esta demanda. Posteriormente me gustaría también hablar de otro elemento que fue fundamental para nosotros, el elemento de la educación comunitaria, porque obviamente antes de que la demanda fuera interpuesta en los tribunales en Boston en febrero del año 2018, se hizo todo un trabajo comunitario y educativo. Y para nosotros fue muy importante ver cómo el equipo liderado por Iván Espinosa y todos sus abogados tuvieron esos intercambios con miembros de nuestra comunidad, es decir, hubo todo un proceso de análisis, un proceso educativo con la comunidad para posteriormente poder llevar la demanda hacia los tribunales. Y ese es el propósito de tener esta conversación, porque la administración actual está operando con estrategias para generar miedo, para generar confusión y sobre todo usando esas dos herramientas, miedo y confusión, evitar que las personas amparadas con TPS nos involucremos en espacios para defensa de nuestros derechos acá en los Estados Unidos. Contanos un poco ahora, tocando esta última parte, este último elemento que mencionaste, la importancia de la colaboración con las comunidades, pero sobre todo la importancia de ese liderazgo que tomaron las familias, las personas amparadas con TPS, que Claro, decidieron, gracias al acompañamiento de ustedes, ¿verdad?, del centro con Lawyers for Civil Rights, ser parte de la demanda. Brevemente, cuéntanos, ¿quiénes son las familias? ¿Quiénes son las personas? Pues las personas son familias que tienen más de 20 años de renovar el permiso con Centro Presente y que ya eran parte de que ya son parte activa de una campaña. Estamos hablando de personas que tienen 2 años consecutivos de venir de manera religiosa a una reunión mensual. Y nosotros teníamos originalmente 2 estrategias, una comunitaria, informativa, organizativa
y pues obviamente también el trabajo de incidencia política que se está haciendo pues como organización miembro de Alianza Américas y también colaboramos con la Alianza TPS. Sin embargo, no teníamos nosotros una estrategia judicial. Y fue precisamente el equipo de abogados por los derechos civiles, y yo precisamente agradezco siempre a Iván y a su equipo, que se acercó al Centro Presente para poder trabajar esta nueva estrategia, y una estrategia en las cortes, lo cual para nosotros ha sido fundamental y también para las familias inmigrantes. Repito, son personas de la comunidad, muchas de ellas tenían miedo, muchas de ellas no sabían cuáles iban a ser las repercusiones de participar en esta demanda, pero la verdad es que para nosotros ha sido un honor y para nuestras familias, las familias que están representadas en esta demanda, haber participado en este hecho histórico. Gracias, Pati. Iván, aquí estamos utilizando constantemente la palabra demanda. Allá en este momento pueden haber muchas personas preguntándose, ¿pero qué es una demanda? ¿Y por qué es un recurso importante? ¿Nos puede compartir, educarnos acerca de qué es y cómo funciona? Sí, bueno, en los Estados Unidos existe un recurso de amparo para poder ventilar temas jurídicos, temas legales, cuando hay, por ejemplo, implicaciones sobre derecho constitucional o cuando hay implicaciones de discriminación, de racismo, se puede entablar una demanda que se presenta, en este caso, como la demanda es contra el gobierno federal, se presenta en un tribunal federal, donde se entabla la demanda y se presenta evidencia para poder apoyar los acontecimientos que nosotros estamos destacando por medio de la queja que se presenta a la Corte. Y por medio de ese proceso podemos solicitar testigos, podemos pedir documentación de la Casa Blanca y del gobierno federal para entender cuáles son los pasos que ellos tomaron antes de la cancelación, cuáles eran los motivos que se presentaron que tocan con el tema de TPS. Y esta documentación, esta evidencia, estos testigos se presentan en el tribunal para que un juez, o en nuestro caso una jueza, tome esa decisión sobre si la cancelación viola algún principio legal, sea constitucional o de derecho muy bien establecido sobre la necesidad que el gobierno federal, que también aplica para últimamente todo tipo de gobierno, no solo tiene que ser federal, puede ser estatal o local, que no discrimine y que no utilice ningún aspecto de racismo o discriminación en sus políticas públicas. Entonces nosotros estamos, en manera sencilla, lo que nosotros estamos haciendo es presentando evidencia que el presidente discrimina y que el presidente es racista. Ese es el punto. Y nosotros, por medio de esta demanda, tenemos una oportunidad de presentar esa evidencia en un tribunal federal. Lo que nosotros necesitamos para meter esa demanda es tener clientes que están afectados. Y ahí es donde nuestra colaboración con Centro Presente es tan clave. Nosotros podemos tener una teoría legal, un reclamo legal, y de hecho lo tenemos. Pero ese reclamo tiene que ser presentado a favor de una persona afectada. Y en este caso, Centro Presente como organización ha sido muy afectado por las políticas públicas de la administración de Trump. Y sus miembros han sido afectados, porque los miembros de Centro Presente son personas que benefician del TPS, que han utilizado el TPS para poder trabajar, poder vivir aquí, comprar casas, poder empezar sus negocios, criar sus niños, sus hijos, sus hijas aquí legalmente, sin tener que tener miedo de ser deportados. Eso es algo muy importante, un beneficio humanitario que el gobierno federal da, y quitarle a los tepecianos esas protecciones es algo que tiene obviamente un efecto altamente negativo. Y antes de poder ejecutar esa decisión,
nosotros tenemos el derecho de presentar evidencia que ellos cancelaron el programa específicamente para perjudicar a la comunidad centroamericana y haitiana. Entonces la demanda se presenta por medio de los abogados por derechos civiles a favor de Centro Presente y sus miembros. Entonces, a pesar que la demanda está aquí en Boston, estamos hablando de todos los tepecianos que están a través del país. Entonces, un resultado positivo en esta demanda afecta a todos los tepecianos a nivel nacional. Y en el caso de nosotros, los países que están directamente en la demanda son El Salvador, Honduras y Haití. Entonces, una decisión o cualquier desarrollo en el caso de nosotros afecta a los tepecianos de esos 3 países. Hay otras demandas al nivel nacional también que afectan a otras comunidades. Hay demandas que es solo para haitianos o demandas que también incluyen a los nicaragüenses, por ejemplo, o a las personas de Nepal. Entonces, las diferentes demandas son compuestas de tepecianos de diferentes países, pero la demanda de nosotros tiene un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con los salvadoreños, hondureños y haitianos. Y fue la primera demanda presentada para los tepecianos de Honduras y del Salvador. Entonces, la demanda sigue en pie y sigue muy relevante. Y vamos a tener mucho más que contar a cómo la demanda sigue en el tribunal y hay más procesos jurídicos, más audiencias para ventilar estos temas y últimamente para hacer una determinación jurídica si la cancelación puede seguir en pie o si se tiene que, si se puede cancelar la cancelación, efectivamente. Gracias, Iván. Tú has dedicado tu vida profesional a lo que es defender los derechos de diferentes comunidades, ¿verdad? De hecho, el lema de tu organización es: las leyes por sí solas no bastan. Laws alone are not enough. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa este esfuerzo que están liderando tanto Lawyers for Civil Rights y Centro Presente en un momento en el que hay un ataque frontal a la dignidad, los derechos de personas inmigrantes y en específico para las personas, para nosotros las personas amparadas con TPS? ¿Por qué es tan importante que al final esto nos ayuda en el proceso de liderazgo, de empoderamiento, a continuar adelante en la defensa y en la protección de nuestros derechos? Sí, es algo que es tan importante. Nosotros como comunidad latina, como comunidad inmigrante, muchas veces pensamos que tenemos que permanecernos callados, quietos, fuera de la vista para no causar ningún disgusto, no tener un perfil bajo. Y eso a mí me parece muy, muy mal. Es importante que cada uno de nosotros en los Estados Unidos, sin importar nuestro estatus legal, entendamos que nosotros tenemos derechos. Esto aplica para ciudadanos, residentes, tepecianos o personas indocumentadas. Todos tenemos derechos bajo la ley americana, estadounidense. Y a mí me parece que en muchas ocasiones las personas como que se resignan a decir, bueno, si no me quieren aquí, entonces voy a ver qué es lo que hago, de regreso, sí, me voy, o de vez en cuando me sigo escondiendo, ¿verdad? Pero eso no es una vida digna, eso no es un proceso justo. Y es muy importante para mí como inmigrante centroamericano, para nuestros clientes de Centro Presente, para nuestras organizaciones colaboradoras como Alianza América y Centro Presente, que nosotros luchemos para asegurar que estas leyes se apliquen. Esa es una de las cosas que nos trae a muchos centroamericanos y latinoamericanos a este país, que este es un país de leyes. Eso todos lo entendemos y lo comparamos con las condiciones de nuestros propios países. Pero después nos da miedo acercarnos y decir, esto nos corresponde.
Y es importante que no tengamos ese temor. Si este es un país de leyes, eso también significa que es un país de leyes para nosotros. Y esas protecciones se tienen que ejercer. Y por lo tanto, cuando se canceló, por ejemplo, cuando el gobierno federal empezó a hablar de quitar las protecciones de ciudades santuario, muchas ciudades a través del país empezaron a cancelar esos programas. Miami, un perfecto ejemplo, una ciudad que necesita esas protecciones de ciudades santuario, pero que ya no las tiene. En Boston nosotros nos movilizamos con organizaciones de base para asegurar que no nos cancelen las protecciones que necesitamos al nivel local para que las personas y la policía y la alcaldía puedan tener relaciones y puedan tramitar cosas sin importar el estatus migratorio. Lo mismo pasó con TPS. Cuando el TPS se empezó a desmantelar, nosotros nos organizamos con Centro Presente y con su membresía para asegurar que podemos luchar, para asegurar que nos escuchen en la corte. Obviamente no podemos garantizar ningún resultado. No sabemos qué es lo que va a pasar a raíz de esas demandas, ni de la demanda de centro, ni ninguna a nivel nacional. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero tenemos que luchar. Tenemos que presentarnos en la corte y pedir lo que nos corresponde, que es respeto y dignidad bajo la ley estadounidense. Y por lo tanto, si estos programas se están cancelando, tenemos que luchar y por eso estamos en la Corte con Centro Presente. Pati, esto implica un trabajo con oficiales electos, ¿verdad? Y el Centro Presente ha sido una organización que ha tomado liderazgo tanto a nivel estatal en el estado de Massachusetts, pero también siendo parte de esfuerzos nacionales con diferentes cuerpos, ¿verdad? Movilizando por el TPS. ¿Por qué es tan importante educar a los tomadores de decisión, a los oficiales electos, sobre la demanda de Centro Presente en contra de Trump? Bueno, yo creo que iría más allá incluso de la demanda. Para nosotros siempre educar, informar tomadores de decisiones ha sido una prioridad y de hecho lo hemos hecho por medio de nuestra afiliación con Alianza Américas también en muchos otros temas, sobre todo en el tema transnacional. Y yo creo que el tema del estatus de protección temporal TPS y la demanda están muy vinculados. Con mucha frecuencia nosotros intentamos cambiar política pública a todos los niveles y me voy a referir al nivel local y a nivel estatal. Y nos encontramos con que la mayor parte de los oficiales electos desconocen muchas veces, lamentablemente, las condiciones que obligan a las personas a migrar o desconocen muchas veces información que para nosotros es básica en relación a programas como el TPS, como el DACA. Por lo tanto, para nosotros hacer trabajo de incidencia y tratar de cambiar política pública se vuelve cada vez más difícil a raíz del poco conocimiento que los tomadores de decisiones en general, no quiero hacer una generalización, pero en general tienen. Entonces, para nosotros se vuelve una prioridad educarles y de hecho, antes de que nosotros nos acercáramos a abogados por los derechos civiles, Centro Presente logró hacer todo un trabajo educativo en la Casa Estatal y logramos que se aprobara la primera resolución estatal en el país hace 3 años o hace 2 años, si no me equivoco, y fueron precisamente la representante estatal Christine Barber y el representante estatal Adrián Madaro, quienes auspiciaron esta resolución en la Casa del Estado aquí en Massachusetts. Esta resolución sirvió incluso de ejemplo en otros estados para que fuese también aprobado como en California y en otros estados. Creo que fue una acción simbólica, pero para nosotros representó muchísimo. Fue una herramienta muy importante para acercarnos a oficiales electos a nivel local y estatal para hablar sobre qué está pasando con el TPS, para hablar sobre qué podría pasar con una potencial deportación de estas personas, cuál sería el impacto en las economías locales, cuál sería el impacto devastador en el tema de separación de familias. Y yo creo que fue muy importante porque habían muchos oficiales electos que no entendían cuántas personas hay en Massachusetts, por ejemplo, que están amparadas con el estatus de protección temporal TPS, cuántos niños son hijos de personas migrantes que tienen el estatus de protección temporal TPS. Y a través de ese proceso también logramos asegurarnos que nuestros miembros se convirtieran en aquellas personas que no solamente hacían acto de presencia, sino que elevaron sus voces, tuvieron la oportunidad de conocer sus oficiales electos, de abogar por sus propios derechos, de contar sus historias, de hablar con los medios de comunicación y también de poder
pues posteriormente acercarse a abogados por los derechos civiles e imponer esta demanda. Tú hiciste mención a la importancia de tener la presencia en la región. O sea que básicamente tú estás, y también Alianza América, estamos enfatizando que el TPS no solamente es un tema doméstico, que tiene que ver mucho con lo que sucede en la región, en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, y el resto de los países también, que están en este momento designados con el estatus. Cuéntanos qué tan importante ha sido llevar oficiales electos de Massachusetts específicamente, porque el Centro Presente ha sido de las más consistentes organizaciones miembros de Alianza América, consistentemente en organizar delegaciones de observación para educar a oficiales electos. ¿Por qué este tema, este tipo de acciones incide o tiene un impacto en el trabajo por una solución permanente para el TPS? Yo creo que igual la respuesta va muchísimo más allá del TPS. Sé que el enfoque es el TPS, pero desde hace 10 años Centro Presente, por medio de Alianza Américas, ha sido parte de múltiples delegaciones a la región. Para nosotros el tema del TPS también fue un detonante importante para seguir implementando esta estrategia y fue precisamente de la mano de Alianza Américas y de Abogados por los Derechos Civiles que se lleva una de las primeras delegaciones a Centroamérica conformada por abogados del equipo de abogados por los derechos civiles para constatar en países que tienen el TPS las situaciones. Entonces, fue muy importante que el equipo del abogado Iván Espinosa pudiera tener la oportunidad de visitar Centroamérica. Creo que nos hace falta Haití, pero visitarse y de pronto Nicaragua, ¿no? Visitar estos países para entender de primera mano las condiciones que se viven en este momento, poder interactuar, intercambiar opiniones con organizaciones de sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos en la región, para poder entender la problemática, la crisis tan profunda que está viviendo Centroamérica en este momento, poder tener la oportunidad de hablar con representantes de medios de comunicación alternativos, con parientes de personas que están amparadas por el estatus de protección temporal en Centroamérica. Entonces, para nosotros ha sido muy importante y esperamos seguir haciendo este trabajo de la mano de Alianza Américas y de Abogados por los Derechos Civiles. Sé que el representante Jim McGovern estuvo con ustedes en esa delegación a la que haces mención. Me gustaría aprovechar preguntarles a ambos. Esta pregunta es para ti y para Iván también. Hay un reporte que se genera sobre esa visita de observación. ¿Qué temas quisieran compartir con quienes están observando en este momento la conversación en vivo? ¿Cuáles fueron algunos de los temas que resonaron y que logramos también compartir, no solo con el representante McGovern, pero como ese reporte es testimonio de lo que ustedes lograron observar y documentar? Me gustaría darle el espacio realmente al abogado Iván Espinosa porque fue precisamente él quien asumió un rol muy protagónico en la elaboración de este informe que básicamente fue publicado posteriormente a la delegación que realizamos hace 2 años. Así es de que me gustaría, Iván, que tú compartas tus impresiones. Gracias, Patricia. El reporte fue una colaboración entre mi organización, Centro Presentes y Alianza Américas, y fue muy importante para poder recopilar datos, documentar las condiciones que están surgiendo en este momento en Centroamérica y poder traer esos datos, esos hechos, no solo a la demanda en los tribunales federales, pero también para poder seguir dando más visibilidad para estos temas de migración y la razón por la cual los programas humanitarios existen. Entonces nosotros estábamos en Centroamérica para poder entender la necesidad de estos programas, para poder documentar que las condiciones no han cambiado y que por lo tanto los tepecianos no pueden ser deportados a Centroamérica, que eso es algo que el gobierno federal sigue alegando. Ellos le dicen a la corte que los tepecianos se pueden regresar, que no hay violencia en Centroamérica, que hay trabajo, que hay fuentes de ingreso, que hay vivienda,
que hay escuelas, que hay salud, que hay medicina. Estas no son las cosas que nosotros vimos en muchas partes de Honduras y de El Salvador. Y eso es justamente lo que nosotros documentamos, la diferencia entre el discurso político de la administración Trump y los hechos en Centroamérica. Entonces el reporte fue un importante paso para asegurar que las personas, no solo la jueza que está tomando el caso de Centro Presente contra Trump, pero para que otros norteamericanos, para que los gringos entiendan qué es la diferencia entre el discurso de la Casa Blanca y la realidad. Entonces, por eso se publicó ese reporte. De hecho, hicimos varias delegaciones, ya hemos hecho 3, si no me equivoco, y en cada una de estas delegaciones lo que hemos hecho es asegurar que esta información salga a la luz para que las personas que lo necesitan lo puedan usar. Y también han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la agencia de gobierno en Bélgica que está tomando en cuenta aplicaciones de asilo y amparo, vio el reporte y se puso en contacto con nosotros para decir que esta es la primera vez en mucho tiempo que ven un reporte que habla, por ejemplo, sobre el femicidio que existe en países como Honduras y El Salvador. En Honduras, cada 16 horas una mujer es asesinada. En El Salvador, eso es una mujer cada 19 horas. Esas son cosas que mucha gente no sabe aquí en los Estados Unidos o en Europa, y que estos reportes han sacado a luz, han dado más visibilidad al trabajo de los activistas y defensores de derechos humanos en Centroamérica. Eso es un aporte muy importante que también tiene el reporte. Y habla también sobre la crisis económica que existe en Centroamérica, porque no es solo violencia, es una mezcla tóxica de violencia y de pobreza, que, que es, como dice Patricia, un detonante para estos temas de migración. Entonces señala esta situación económica, porque de acuerdo a la administración Trump, Honduras y El Salvador están en un estatus económico muy bien, pero sabemos que el nivel de pobreza y necesidad es increíble, que estos países se mantienen a flote, hablando con economistas en Centroamérica, por medio de las remesas que mandan los tepecianos. Entonces es importante que estas cosas salgan a la luz. Sí, de hecho hubo una actualización del reporte por la más reciente delegación en la que se hace énfasis que aquí no están migrando las personas están huyendo de las condiciones que tú acabas de mencionar, incluyendo la corrupción, violencia de Estado, ¿verdad? Para el caso de Honduras, que es importante también cómo nosotros como personas directamente afectadas por la cancelación del TPS o personas abogando por la protección de quienes vemos que forman parte hoy de los éxodos centroamericanos, de los éxodos que pasan por Centroamérica, entender las causas de la migración forzada y pues haciendo eco también a lo que Patti menciona. Aquí estamos trascendiendo de lo que es de la lucha por la defensa de personas amparadas con el TPS. Estamos junto con la demanda de Centro Presente contra Trump, los reportes de las delegaciones de observación, haciendo un caso más amplio de que necesitamos el liderazgo de tomadores y tomadoras de decisión adentro del Congreso, pero también de legislaturas locales, entender qué es lo que realmente está sucediendo en la región para formular políticas que respondan no solo a las realidades que enfrentan las personas migrantes que se ven obligadas a salir, que se ven obligadas a dejar sus países de origen, pero también cuáles serían las posibles consecuencias de una cancelación del TPS. De manera de que por eso es que estamos teniendo esta conversación en esta tarde, junto con Patricia Monte, con Iván Espinosa Madrigal, porque todo esto se convierte en mensajes que podemos
llevar no solo a quienes van a encontrar, queremos que encuentren una solución permanente para las personas amparadas con el TPS, pero también para no olvidarnos que así como nosotros, que en este momento estamos luchando por nuestra dignidad, como lo hizo énfasis Iván, también no debemos olvidarnos de todas aquellas personas, mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas de la comunidad LGBTQ también, que están en este momento huyendo por salvar sus vidas y tratando de encontrar una oportunidad de asilo humanitario, no solo en los Estados Unidos, como acaba de mencionar exactamente Iván, muchas comunidades centroamericanas ahora están también tomando el paso a migrar a Europa y otros países, incluyendo Bélgica. Quisiera pues aprovechar los próximos pocos minutos que nos quedan de la conversación para que nos des, Iván, sabemos que hay una demanda que nos mantiene todavía las personas amparadas con el TPS, con esa protección, porque se ha pospuesto temporalmente la cancelación del TPS. Nos referimos a la demanda que se conoce como Ramos versus Nielsen. Explícanos brevemente los argumentos del caso, cómo el juez llega a tomar esta decisión, pero sobre todo qué significa esta decisión para las personas con TPS, que todavía hay muchas que están tratando de entender qué está pasando en este momento. Sí, el caso Ramos, que surge en California, es un caso muy similar al caso de Centro Presente en Massachusetts. Los reclamos son de forma paralela. Se habla de la discriminación y el racismo que el gobierno federal está imponiendo por medio de esta cancelación del TPS. Entonces, los casos se asemejan mucho. La diferencia es que en el caso de Ramos hay países adicionales como Sudán y también el país de Nicaragua. Entonces, abarca más países. Eso tiene sentido porque en California la población es mucho más diversa que lo que es demográficamente la población en Massachusetts. En Massachusetts hay muy pocos sudaneses, hay muy poco nicaragüense. No quiero decir que no hayan, obviamente sí hay, pero en el estado de California, siendo California un estado que atrae mucho inmigrante de todo lugar en el mundo, vemos una migración mucho más fuerte de ciertas otras áreas. Entonces, tiene mucho sentido que el caso Ramos, por lo tanto, fue entablado para países adicionales que la verdad no tienen el mismo nivel de población aquí en esta parte del país, en Nueva Inglaterra. Entonces, el caso se entabla un par de meses después que Centro Presente contra Trump, y porque incluyeron a Sudán, que fue el primer país que se canceló, el caso tuvo una audiencia en la Corte Federal de una manera más acelerada, porque los sudaneses eran los primeros que iban a deportar. Entonces, para prevenir la deportación de la comunidad sudanés, la Corte Federal en San Francisco otorga una audiencia y da también un fallo a favor no solo de los sudaneses, pero también de todos los otros tepecianos que estaban incluidos en esa misma demanda. Y por ese fallo se obtiene una orden de amparo, una medida cautelar que previene que el gobierno federal ejecute cualquier tipo de cosa negativa contra los tepecianos. Obviamente la gente lo que más tiene miedo es el temor de ser deportado. Entonces la Corte Federal en California dice que los tepecianos no pueden ser deportados. El gobierno federal inmediatamente apeló esa decisión. El argumento se escuchó en la Corte de Apelación que le aplica a esa región de los Estados Unidos, que se llama el noveno circuito, y esa Corte de Apelación tuvo el argumento, tuvo la audiencia en agosto, hace un par de meses. Todavía no ha dado ningún tipo de decisión, entonces no sabemos qué va a pasar
con la apelación del caso Ramos. La Corte tiene la opción de mantener la medida cautelar, lo que significa que el gobierno no va a poder deportar a los tepecianos. La Corte también puede fallar en favor al gobierno federal, lo que significa que entonces la medida cautelar se quita y el gobierno federal puede empezar el esfuerzo de deportación. Entonces estamos en una posición, en una postura de espera, mientras que la Corte de Apelación toma su decisión. Por lo tanto, los tepecianos, como todavía no hay nada contundente, ninguna conclusión jurídica, los tepecianos no pueden ser deportados, tienen que permanecer aquí y por eso es que vemos estas extensiones de la protección del TPS. Las extensiones son a raíz de estos casos que todavía están en los tribunales y que no se han decidido. Y por lo tanto, tienen que darle más tiempo a los tepecianos mientras que las demandas siguen en los tribunales. Por eso es que vemos la extensión más reciente que dio tiempo adicional hasta enero del 2021 para los tepecianos. Es importante subrayar que este esquema puede cambiar en cualquier momento. Si la Corte de Apelación toma una decisión negativa para los tepecianos, el gobierno se ha reservado el derecho de acelerar este proceso. En otras palabras, de no tener los tepecianos aquí hasta enero del 2021, pero tratar de hacer deportaciones en una manera más agresiva. Y aquí es donde el caso Centro Presente contra Trump es muy importante, porque nosotros, por medio de esta demanda, hemos cultivado otras alternativas y otras opciones. Si el caso Ramos fracasa en apelación, nosotros tenemos otra oportunidad de obtener y asegurar una medida cautelar de amparo para prevenir esas deportaciones aquí por medio del caso Centro Presente contra Trump. En otras palabras, nosotros somos como una aseguranza que va a asegurar que los tepecianos sigan protegidos independiente de lo que pasa con el caso de Ramos. Pero obviamente estamos trabajando en coordinación con el equipo de Ramos y con la Alianza TPS y obviamente con Alianza Américas y Centro Presente, que está liderando esta demanda, para asegurar que hay coordinación y estrategia a través de todas las demandas y a través del movimiento para proteger a los tepecianos. Sí, de hecho, nos hacía un comentario alguien que está observando el live con respecto de que en el camino, Porfirio Quintano nos envía el comentario que dice que quisiera entender un poco más por qué el caso de Honduras y Nepal termina siendo adherido a la demanda o al litigio de Ramos. Entender qué significa esto. Sí, eso es sencillo. Cuando Ramos se entabló, no incluyó a todos los países de TPS, incluyó como nosotros, en el caso de Centro Presente, a varios países. Ramos incluyó más países que Centro Presente, pero no a todos. Entonces hubo una demanda separada específicamente para esos países adicionales. Y como se entabló en el mismo tribunal en California donde estaba Ramos, la Corte para propósitos de eficiencia, entonces las une para que las dos demandas marchan en pie en conjunto, para no tener que tener audiencias separadas, procesos separados para dos demandas que efectivamente están pidiendo la misma cosa, pero solo que es para diferentes países. Entonces, ahí es donde vemos la demanda de Battery en California, que es la demanda que también abarca a estos países adicionales. Lo que nosotros hemos estado hablando aquí en Massachusetts es que si la apelación en California fracasa, nosotros presentaríamos una enmienda para poder agregar a todos los otros países que
que no están en este momento incluidos en la demanda de Centro Presente. Entonces ahí es donde entrarían los nicaragüenses, las personas de Nepal, de Sudán, de otros países que podrían perder su protección si la orden judicial que los protege en el caso de California no se pueda preservar tras la apelación. Entonces, esa también es una estrategia, como les estaba diciendo, que nosotros vamos a lograr, si Dios quiere, cualquier cosa que falte o que perdamos por medio de la apelación que está ocurriendo en este momento en el caso de California, que es muy importante, por lo tanto, tener múltiples opciones para poder asegurar que los especianos estén protegidos. Y quisiera hacer énfasis a la palabra que acaba de utilizar Iván, opciones, porque las demandas son una de las múltiples opciones o herramientas en la lucha por la defensa de nuestra dignidad, defensa de nuestros derechos, protección de la familia. Hay una realidad muy clara afuera, que es toda esta información que ha causado confusión también de cierta manera, también está generando actitudes de decir, bueno, pues ahí está Centro Presente, ahí está Lawyers for Civil Rights, dando la batalla, yo mejor veo como que estoy viendo la televisión y no me meto, ¿verdad? Entonces, Patti, sin quitarle el crédito a todo lo que acaba de mencionar Iván de la importancia de contar con los litigios de impacto, ¿por qué debemos de hacer énfasis a la comunidad de que esto es como ir en un carro y el vehículo tiene 4 ruedas? Las demandas es una de esas para que se mueva esta máquina, ¿verdad? Hacia donde queremos llegar. Y la organización de la comunidad es otra las llantas, las estrategias legislativas es la otra, por supuesto la herramienta de comunicación, ¿verdad? De elevar la voz es otra, y todas y todos vamos al timón llevando este esfuerzo, porque es importante que entendamos como comunidad directamente impactada, como personas incluso que no tengan TPS, la importancia de continuar participando, de organizarnos, de incidir por una solución permanente, porque de no entender de que solo con las demandas ahí estamos resueltos con lo que queremos hacer. ¿Por qué, Pati? Claro, bueno, antes que nada también dar las gracias a todas las personas que son parte de las organizaciones comunitarias que han establecido estas luchas que no son nuevas. Estamos hablando de décadas de trabajo. Yo recuerdo cuando aún no era directora de Centro Presente y estaba pues en estos espacios donde se hablaba contigo, Yanira, y otros líderes y lideresas a nivel nacional en relación a la urgente necesidad que siempre ha existido de que el estatus de protección temporal TPS se convirtiera en una residencia permanente. Entonces, quiero decir que estas no son luchas nuevas para comenzar. Entonces, rendir tributo a la Alianza TPS, a Alianza Américas, a las organizaciones como Abogados por los Derechos Civiles, a Centro Presente y a muchas otras organizaciones que pues existen debido a que las comunidades están organizadas. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, enfatizar esas estrategias que tú ya mencionaste, una estrategia legislativa, una estrategia comunitaria, organizativa y también una estrategia en las cortes por medio de estos litigios de impacto en colaboración con organizaciones como la que dirige el abogado Iván Espinosa, abogado por los derechos civiles, supremamente importante. Pero si no nos involucramos en estas luchas, y estas luchas no son luchas organizadas, no vamos a poder avanzar ninguna de estas estrategias, porque como decía el abogado Iván Espinosa al principio, nosotros podemos tener brillantes argumentos en las cortes, nosotros podemos tener equipos de abogados a nivel del país, podemos tener muchas ideas de cómo seguir trabajando para que el Congreso finalmente logre asumir la responsabilidad que le corresponde de legislar, no solamente alrededor de temas como el TPS, sino otros temas que son fundamentales en el país en este momento. Pero si las comunidades afectadas no son parte de la lucha, va a ser muy difícil
Entonces, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, con una administración que ya lo decíamos al comienzo de esta llamada, continúa implementando políticas basadas en el racismo, en la xenofobia, en el desconocimiento de quiénes somos, los aportes que damos a este país y también a nuestros países de origen, cuáles son las razones que nos obligan a migrar de manera forzada a Estados Unidos. Será muy difícil, así es que el llamado que nosotros siempre hacemos es a la comunidad que se integre, que sea parte, que alce su voz y que sea el protagonista y la protagonista de una lucha organizada. Integrarnos, elevar nuestra voz, vencer el miedo y sobre todo entender que, como han mencionado ustedes a través de esta conversación, la participación activa hace una gran diferencia. Muchas de las cosas importantes que son parte de la historia de los Estados Unidos, la historia misma de los derechos civiles, tiene que ver con la participación, la voz, como dijo Patricia, la integración y sobre todo pues entender que tenemos, todas y todos tenemos derecho y que podemos y debemos defenderlos. Quisiera aprovechar a contestar la pregunta de J.E. Medrano. Nos pregunta, muchos estamos confundidos de lo que es la extensión automática. Debemos renovar la tarjeta vigente. Voy a hacerlo bien breve. Hay una diferencia entre lo que es nuestro estatus del TPS y lo otro que es nuestra tarjeta de autorización de empleo. De acuerdo a lo que mencionaba el abogado Iván Espinosa Madrigal, nos explicaba de que la orden preliminar que se origina en la Corte del Noveno Circuito de manera temporal pospone la cancelación del TPS. Es decir, continuamos con un estatus válido ante el gobierno de los Estados Unidos dentro de los alivios migratorios, que es el TPS. Y el tener el TPS viene con un beneficio de contar con nuestro permiso de autorización de empleo. De acuerdo a lo que se comprometió el gobierno de los Estados Unidos, no solo a mantener la protección de las personas amparadas con TPS afectadas positivamente por el litigio de Ramos versus Nelson, tenemos también el derecho de continuar con nuestros permisos de trabajo vigentes, aunque no estamos operando como antes, que teníamos que presentar un formulario para pedir una nueva tarjeta de autorización de empleo. El gobierno lo que anunció es que esa tarjeta vencida que usted tenga, si es de El Salvador, continúa diciendo 9 de septiembre de 2019, o si es de Nicaragua, dice enero 5 de 2019, o de Honduras, dice 5 de enero del 2020, ¿verdad? Aunque diga esa fecha de caducidad, todavía la tarjeta continúa con vigencia hasta enero 4 del 2020. Y hay dos opciones. Vamos a ponerlo en los comentarios del Facebook Live, podemos acceder lo que se llama la notificación del registro federal, descargarlo, imprimirlo y presentar que es un documento oficial que muestra que continuamos teniendo un estatus y que nuestros permisos de trabajo han sido autoextendidos. Autoextendidos se refiere a que mientras se mantenga vigente la decisión preliminar, el gobierno se compromete a seguir extendiendo, porque no vamos a presentar formularios, pero están todavía válidos. Entonces puede imprimir el registro federal, llevarlo a su patrón, a su patrona o a la Oficina de Recursos Humanos que le está requiriendo presentar la tarjeta de autorización de empleo con fecha 4 de enero 2021, decirles que es opcional que usted lo decida hacer. Muchas personas no lo estamos haciendo, únicamente estamos presentando ese documento que es oficial del Departamento de Inmigración y Ciudadanía como prueba de que tenemos todavía tarjetas válidas hasta enero 4, 2021. De tener usted problemas con su empleador, porque muchos empleadores no saben ni qué es TPS y qué es lo que acaban de explicar tanto Iván como Patti, qué son las demandas, cómo nos están protegiendo, pues es de usted tener problemas que le rechacen, que no le reconocen ese documento oficial. Vamos también a poner en los comentarios de este Facebook Live
un número 800 al que todas y todos podemos llamar de servicio gratuito de la Oficina de Inmigrantes y Empleados, la sección de inmigrantes y empleados del Departamento de Justicia, que es un programa que puede abogar o puede servir de mediadores en nuestro nombre para explicar a su patrón o a los departamentos de recursos humanos cuál es la situación actual con el TPS y que continuamos teniendo un estatus válido y permisos de trabajo válido. Nuevamente, es opcional si usted decide enviar el formulario, pagar $410 y pedir que le envíen una nueva tarjeta de autorización de empleo, pero no es un requisito que todos debemos hacer. El gobierno mismo de los Estados Unidos ha dicho que es opcional. Patti e Iván, son 3 minutos ya después de la hora de esta conversación en vivo. Quisiera darle los últimos 2 minutitos para que nos despidamos y que puedan agregar comentarios finales, información que crean que no se mencionó y que es importante que quienes van a ver esta grabación puedan beneficiarse de su mensaje. Adelante. Muchas gracias por tenerme y por invitarme. Ha sido un placer hablar con ustedes, como siempre, Yanira. Es gran orgullo para nosotros poder colaborar con Alianza Américas y con Centro Presente. Es tan importante tener estas relaciones para poder ampliar nuestras colaboraciones. Si alguien necesita apoyo legal, por favor, comuníquese con Lawyers for Civil Rights. Nosotros estamos en Boston y en español eso es Abogados por los Derechos Civiles. Muchas gracias. Gracias, Yanira. Igualmente, agradecer nuevamente por este espacio. Coincido plenamente con Iván y contigo en la necesidad de seguir construyendo puentes. Creo que las luchas no son antagónicas, son luchas complementarias y muchas veces se ven de esa forma porque estamos compitiendo por la atención de la prensa, por fondos, y la verdad es que yo creo que el mensaje es que las luchas deben ser complementarias y lo que nos mueve, lo que nos debe mover es el deseo de empoderar nuestras comunidades para trabajar por cambios a nivel a corto, mediano y largo plazo para beneficio, ¿verdad?, de las comunidades mismas y lograr en cierta forma transformar esta sociedad a un mundo más justo, más humano, donde el respeto a la vida, a la dignidad, pues sea algo parte de cotidiano. Es un sueño, pero es necesario seguir trabajando en ese camino. Y agradecerles a ustedes porque este camino se está haciendo gracias a personas de carne y hueso, con sueños, con incertidumbres, y pues que al final de todo este esfuerzo juntos, de resistencia, juntas y juntos, podemos construir definitivamente comunidades más robustas, más combativas en el sentido de defensa de nuestra dignidad, ¿no? Sobre todo que todo este proceso, por oscuro que se vea en este momento, hay mucha luz, específicamente cuando ponemos en nuestras cajas de herramientas este tipo de esfuerzos que están liderando Centro Presente y Lawyers for Civil Rights. Comparta este video, hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, pero sobre todo recuerde, nadie está solo ni sola, continuamos haciendo muchos esfuerzos, es importante, le necesitamos que participe. Si tiene otras preguntas, no duden en agregarlas en los comentarios a este Facebook Live. Vamos a estar pendientes de dar seguimiento a todas esas preguntas que no se hayan podido contestar en este momento. Gracias nuevamente, un gran honor, Patti, Iván. Seguimos adelante, muy pronto vamos a tener algo similar en inglés para continuar también llegando a comunidades que desean tener esta conversación en inglés. Muy buenas tardes.